Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros hoy, como todos los lunes, como todas las semanas. Es un placer estar con ustedes una vez más para compartirles una nueva charla en nuestros Ciberdiálogos. Comienzo, como siempre, agradeciéndoles sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, los miles de mensajes, literalmente los miles de mensajes que hemos recibido en redes sociales, en las plataformas de podcast y por supuesto en YouTube, en donde ustedes han comentado en los distintos videos que hemos publicado ya, cosas de verdad provocadoras y que nos animan muchísimo para seguir adelante con estos diálogos rumbo a la elección mexicana, rumbo a la elección presidencial estadounidense y mucho más allá. Gracias de verdad, de todo corazón. Hoy está con nosotros en Ciberdiálogos Jesús Silva Herzog Márquez. Silva Herzog es, sin duda, una de las voces más lúcidas y más elocuentes de los últimos años en México. Y al decir los últimos años, hablo ya de un buen tiempo, porque Jesús Silva Herzog Márquez ha sido parte central del debate público en nuestro país, de la discusión cotidiana del más alto nivel desde hace ya un largo rato. Sus columnas en el diario Reforma de los lunes son siempre una referencia y son siempre polémicas. Se lo dije en la conversación que tuvimos a Jesús, es la verdad, siempre elocuentes, siempre lúcidas y siempre polémicas. Seguramente que lo son también para ustedes cuando tienen el gusto de leer a Jesús. Y no nada más ahí, lo hemos visto en distintos espacios desde hace mucho tiempo compartiendo sus ideas sobre la historia de la democracia mexicana, el estado actual de la democracia mexicana y el futuro del poder en México. Sobre todo eso hablamos el día de hoy en esta conversación profunda en donde recorrimos la oposición en México, la coyuntura en la que nos encontramos a apenas unas semanas de la elección presidencial mexicana y el futuro de nuestro país para las siguientes generaciones. El diagnóstico que nos ofrece Jesús Silva Herzog Márquez es típico de él: complejo, profundo y polémico. Jesús Silva Herzog Márquez en Ciberdiálogos. Jesús, te agradezco mucho que estés con nosotros en Ciberdiálogos. Es siempre un privilegio poder hablar contigo. Quiero comenzar hablando de la elección presidencial que ya está en puerta. En el momento en que hablamos, faltan 8 semanas, quizá un poco menos para la elección. Para cuando aparezca esta plática, además, habrá ocurrido ya el primer debate presidencial. Hoy no ha sucedido todavía. Tú pareces pensar que la elección está mayormente decidida. ¿Es así? Yo creo que lo fraseas como yo lo veo. Yo creo que la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es muy amplia. Me parece que ya estamos cerca de la elección y no he visto una dinámica en donde se esté remontando esa distancia. No veo yo que la elección se esté poniendo pues más apretada, sino que más bien lo que vemos es una reiteración de preferencias que llevan ya un buen tiempo siendo muy sólidas. Quizá ese es uno de los efectos de la polarización que hemos vivido en los últimos años, que hace muy difícil el brincar de un campo al otro. Entonces yo creo que las definiciones partidistas han estado claras desde hace mucho tiempo. Y tengo la impresión de que a pesar pues, de la sorpresa que fue Xóchitl Gálvez con su arranque, pues no ha terminado de cobrar tracción la campaña opositora, de tal manera que yo sí veo muy improbable que la elección se apriete. Si la ventaja de Claudia Sheinbaum es inalcanzable,
Yo quisiera pedirte una explicación. ¿Cómo explicas que la elección presidencial esté resultando, y es que tienes razón, y las encuestas tienen razón, tan poco competida? ¿Es un problema de la oposición? ¿Es un asunto de recursos de Estado? ¿Un comienzo prematuro de la campaña oficial? ¿La permanencia y la percepción desde hace tanto tiempo de que la candidata, como dicen en Morena, siempre fue Claudia, es Claudia? ¿Qué explica lo que vemos, esta dinámica de una elección aparentemente tan desigual? Yo creo que el régimen, y me parece que ya podemos empezar a usar ese término como un nuevo sistema político, ha tenido una gran habilidad para controlar el juego de la política contemporánea. Creo que ha sabido en dónde se libra la batalla política en nuestros tiempos. No es tanto en el sitio de las políticas públicas eficientes, con los resultados de una intervención eficaz del Estado, sino que creo que tiene que ver con la capacidad de representar una identidad beligerante. Creo que lo ha hecho con gran talento Andrés Manuel López Obrador, y esa es la estafeta que transmite a su heredera, a Claudia Sheinbaum, esta construcción de una identidad política nueva, que es la que me parece que ha logrado esculpir Morena, gracias, diría, al talento de Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo, pues, de la incapacidad de las oposiciones de entender ese juego y de plantear una alternativa a él. Yo creo que no nos hemos repuesto de lo que sucedió en el 2018, y sobre todo creo que no lo entendieron las oposiciones a plenitud. Creo que no se dieron cuenta que se había modificado sustancialmente el sistema de partidos, y no hizo la oposición esa revisión de su trayectoria reciente para reinventarse de alguna manera frente a los electores en el 2024. Lo que tenemos es una alianza a la que se le ven muy distantes las costuras todavía, que no logra conformar pues una plataforma común, algo como lo que lograron los chilenos con la concertación, que fue efectivamente una coincidencia política de fuerzas democráticas que lograron un acuerdo institucional perdurable. Tenemos, por lo tanto, una candidatura opositora a la que seguimos viendo, a mi juicio, solitaria, con respaldos que le son regateados a la candidata. En fin, yo creo que la habilidad del régimen y la torpeza de las oposiciones marcan la trayectoria de esta elección. Si decretamos entonces el triunfo de la habilidad narrativa antes que los logros, habría que decretar entonces también el éxito de la deshonestidad sincera desde el poder. Bueno, el tema de la mentira y de la sinceridad me parece muy interesante. Esto apareció, me parece que a esto te refieres en un programa reciente de La Hora de Opinar con Leo Zuckerman, en donde se habla de expresiones que no son veraces, pero que son auténticas, que son sinceras. Yo creo que cuando se habla de eso, se habla de la demencia. Cuando alguien sinceramente piensa que hay elefantes volando, bueno, esa efectivamente no es una mentira, es un delirio. Y en alguna medida creo que hemos vivido en este delirio colectivo durante 5 años. Creo que sí ha habido una gran capacidad para presentar una imagen del mundo que tiene virtudes persuasivas, pero que no tienen conexión con lo que está sucediendo. Y esa brecha
entre el cuento, entre el relato y los hechos, pues me parece que el populismo tiene una gran capacidad durante algún tiempo de manejar para su ventaja, ¿no? Idealmente uno supondría que ante esa narrativa demencial que está basada en una interpretación deshonesta de los hechos, pero que es políticamente conveniente, alguien tendría que ofrecer un contrapeso en una sociedad. En Estados Unidos, frente a algo parecido, en el caso de Donald Trump, existe una oposición, existe el Partido Demócrata, existe un presidente en funciones, existe la prensa, existe en ciertos programas de televisión que incluso se burlan constantemente de Donald Trump. ¿Qué ha faltado en México? ¿Quién ofrece ese contrapeso o quién no ha ofrecido ese contrapeso a la sociedad mexicana? Yo creo que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el 2018 fue un desafío a toda la sociedad mexicana, a toda la sociedad política, a los medios de comunicación, a las oposiciones, a los grupos empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que quedamos a deber prácticamente todos los actores públicos en esta exigencia. Yo creo que pues no hemos encontrado a los medios que hayan puesto el acento en donde debía ponerse. Creo que tanto el periodismo como la crítica mordió el anzuelo de la retórica presidencial y creo que seguimos recogiendo como perritos la pelota que nos lanza el que se entretiene con nosotros. Yo creo que fuimos en algún sentido cómplices de este discurso que nos atrapó en las palabras y dejamos de ver los hechos. Yo creo que también tenemos pendientes pues en las oposiciones, desde luego. Durante prácticamente todo el sexenio vimos a las oposiciones ausentes, quizá un poco con mayor impulso en el segundo tramo, en donde hay un refuerzo de esta coalición opositora que dice vamos a bloquear las reformas, los intentos de reformas constitucionales, pero no hay liderazgos que se hayan construido en el Congreso, en los ámbitos locales, en donde uno pudiera ver, esta es la referencia crítica frente al poder avasallante de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que también habría que hablar del sector empresarial, que digamos, con mucha facilidad entró al espacio del régimen, entendiendo que la clave era tener acceso a la oficina presidencial, independientemente de que se estuvieran demoliendo las bases institucionales de un país democrático, ¿no? Cuando uno piensa en la oposición que mencionas, es importante notar, me parece, que uno de los candidatos presidenciales de la elección pasada, el 18, está en el exilio, perseguido de manera polémica, por cierto, por la justicia. Ricardo Anaya. El otro candidato presidencial, José Antonio Meade, ha guardado silencio 5 años. Al principio declaró algunas cosas, expuso algunas ideas, incluso se confrontó con el poder y después, misteriosamente, en silencio, 5 años. Los dos últimos presidentes de México viven fuera del país. Todo el gabinete del último presidente no ha dicho palabra, sino hasta hace muy poco. Aurelio Nuño de pronto entró al debate sobre educación, pero de nuevo 5 años en silencio. Y no estamos hablando de figuras menores. El gabinete pasado tuvo figuras de gran relevancia pública. ¿Qué te dice esto de la realidad política mexicana? Me parece muy importante esto que detectas. Yo creo que la oposición en buena medida entregó la plaza.
Y yo creo que es muy importante registrar que no hubo defensores de las reformas de los últimos 20 años, de las reformas del último tramo de lo que fue el Pacto por México, en donde creo que había una serie de reformas y de cambios institucionales que eran muy defendibles, que tenían buen sustento y que se entregó definitivamente la plaza al nuevo régimen como si no hubiera razón para ser defendidas. Yo creo que esto habla de una clase política que no tiene primero, la costumbre del debate público, y dos, que no tiene la solvencia ética para dar esa batalla por los cambios que impulsó ese grupo político. Creo que lo que sí se pone en evidencia es que estos exilios, tanto los reales como los virtuales, hablan de una clase política atemorizada, que quiere ya no confrontarse con el poder en turno porque pues efectivamente tiene cola que le pisen. Mm. Me parece gravísimo el hecho de que no tengamos nosotros, que no se haya construido un patrimonio opositor, que es un patrimonio nacional. Todo régimen democrático necesita un gobierno que tenga un proyecto, que tenga la energía para llevarlo a puerto, pero también necesita el patrimonio de una oposición que pues active las alarmas, que cuestione las decisiones, el método que se está tomando, y creo que eso desapareció en el país, y por eso me parece que perdimos las referencias de una deliberación eh, pues razonada en el país, y que la caricatura que se proyectaba desde Palacio Nacional todos los días, de que todo lo que había sucedido antes del 18 era el infierno neoliberal, la mayor corrupción. Bueno, pues en la ausencia de argumentos, pues ese es el argumento que se consolida en el espacio público. En este proceso de ciberdiálogos he entrevistado a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Loret de Mola en las últimas semanas, y en ambos casos me dediqué un par de días a ver las entrevistas que en su momento le hicieron ambos a Andrés Manuel López Obrador, cuando Andrés Manuel López Obrador era pues líder opositor, porque después no ha dado una sola entrevista a estos periodistas y básicamente a ningún periodista mexicano. Pero tuvo espacios López Obrador y habló largamente y criticó con mucha precisión y con cierta amargura en algunos casos también a los gobiernos en turno, pero ahí estuvo. Si todo gobierno necesita una oposición, ¿crees que a López Obrador le ha hecho falta un López Obrador enfrente? Por supuesto, yo creo que todo gobierno necesita una resistencia que sea competente, que sea argumentativa, que tenga una capacidad de convocar a simpatizantes dentro de la sociedad civil. Y no ha habido ese interlocutor, ese adversario, ese opositor. Yo creo que es notable en ese sentido que el discurso del presidente López Obrador, que es obsesivamente confrontativo, obsesivamente polarizante, no se haya dirigido particularmente a las oposiciones del presente, sino que se ha dirigido al fantasma del pasado una y otra vez, y a los enemigos intelectuales, a los medios de comunicación, a los historiadores que tienen una versión distinta a la de su, digamos, libro de texto sobre los buenos y los malos. Esos han sido los enemigos que él ha tenido casi que inventarse,
porque no hay en el Partido Acción Nacional un liderazgo dentro del Congreso, no ha habido un gobernador exitoso, con sólida popularidad, que confronte, que exija cuentas al presidente de la República. Y en ese sentido, esa función la han cumplido los medios de comunicación, los historiadores favoritos, los periodistas favoritos de López Obrador. Una pregunta más sobre la oposición. Si sus propios errores y temores han condenado a la oposición a la intrascendencia, y hablaremos de la elección en un segundo más, quizá el presidente los ha condenado al oprobio. ¿Te parece merecido el oprobio generalizado? ¿Es justo hablar del PRIAN o habría que hablar del PRI y Acción Nacional? Yo creo que hay algo de esa alianza. Yo creo que ha habido una coincidencia en ciertos trazos de la visión de la política del lugar de México en el mundo. Tiendo a pensar que ese PRIAN, en términos de esas coincidencias, abraza también al gobierno de Morena, abraza también al presidente López Obrador en esas coincidencias esenciales en la autonomía del Banco de México, por ejemplo, en nuestro sitio económico dentro de la órbita norteamericana. Bueno, pues ese es un gran consenso que rebasa al PRI, que rebasa al PAN y que incorpora incluso al gobierno actual. Habría que hacer una revisión de eh, qué tan convincente es este decreto por el cual se declaró superado el neoliberalismo, según el presidente López Obrador, cuando hay en esos términos muchas más continuidades de las que se promueven. Yo creo que lo que podríamos ver en la historia reciente de nuestro país es un proceso mucho más complejo que el que señala este paquete del PRIAN, como si fueran una coalición homogénea que hubieran ido a todos los lugares juntos. El gobierno de Fox enfrentó una oposición muy seria del PRI. Los proyectos de Vicente Fox fueron boicoteados, fueron bloqueados por una oposición priista que siguió controlando los hilos del poder legislativo. En el gobierno de Felipe Calderón, digamos, por la renuncia de la negociación parlamentaria del PRD de López Obrador, el PRI nuevamente fue el que tuvo la llave para decir qué cosas podían avanzar en la agenda legislativa de Felipe Calderón y cuántas cosas fueron bloqueadas por una oposición priista. En ese sentido es injusto este calificativo del PRIAN, como si en los últimos 30 años hubiéramos tenido nosotros a este matrimonio que fue a todas las fiestas juntos. En algunas cosas fueron juntos, en algunas cosas efectivamente hubo coincidencia, pero en asuntos cruciales para el gobierno, para los gobiernos panistas, el PRI fue un opositor muy serio. La excepción creo que fue el primer tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde hubo esta negociación, este consenso entre los tres partidos tradicionales que le dieron esos cambios que fueron tan notables en el primer tramo del gobierno para después volverse a romper ese diálogo entre los partidos políticos, ¿no? Hablemos ahora de la elección, de nuestra coyuntura inmediata. En una columna reciente, polémica, como todo lo que escribes, y lúcida como todo lo que escribes, asegurabas que la polarización no se acabará con el sexenio, que los modos López Obradoristas continuarán, lo mismo que la confrontación con las instituciones. Supones entonces, yo es lo que entiendo, que Claudia Sheinbaum será, en efecto, una extensión de estos años en forma y fondo.
Yo creo que hay una coincidencia en lo esencial. Yo creo que Claudia Sheinbaum se ha curtido en esta visión de la política como confrontación de polos. Creo que tiene esta convicción populista de que la historia está dividida entre un sujeto social popular en contra de sus enemigos y que la democracia consiste en que ese actor, el pueblo, tenga el control de las instituciones y que las ponga a su servicio. No veo ahí ninguna ruptura, ninguna diferencia, ninguna manera de distinguir a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador. Sus reflejos son muy semejantes, que son la descalificación moral del adversario. Si hay una manifestación en defensa de las instituciones electorales, se trata de una manifestación de los corruptos que quieren defender sus intereses, no una expresión legítima de un grupo distinto al suyo. Incluso cuando vemos la propuesta reciente en materia anticorrupción, yo creo que hay una visión quizá más competente del problema de la corrupción, hay una apuesta menos personalista que la que tenía Andrés Manuel López Obrador, que pensaba que el aura de santidad del presidente de la República iba a bañar de moralidad a todo el servicio público y que si el presidente de la República era honorable, todos los funcionarios lo iban a hacer. Creo que Claudia Sheinbaum tiene una lectura más compleja del asunto, entiende que debe haber un diseño institucional para combatir la corrupción, lo cual me parece un avance frente al personalismo López Obradorista, pero tiene una apuesta que es muy claramente centralizadora nuevamente. No es una apuesta a la construcción de una institución imparcial que garantice el acceso a los datos públicos, como es el modelo del INAI, la construcción de una fiscalía anticorrupción independiente de la presidencia de la República, sino por el contrario, de un subordinado que sea el agente anticorrupción. Bueno, esta es una idea que me parece que expresa de manera muy clara esta noción política que entiende que las instituciones deben ser la palanca de unos y no la plataforma de encuentro de todos. Yo creo que en ese sentido, la lógica de la polarización continuará seguramente en la siguiente administración si gana Claudia Sheinbaum. En esa columna sugieres que el populismo se ha consolidado ya como un régimen en México. También dices que no prevés que ceda en el corto plazo. Pones el ejemplo de Polonia, donde la fiebre populista, en este caso de derecha, cedió después de 8 años. Después de tu columna, sin embargo, ocurrió el triunfo de la oposición, completamente improbable triunfo en Turquía, contra todo pronóstico. Me quedé pensando al releerte y al ver las lecciones que de pronto nos ofrece la historia que ocurre a su manera, como siempre, preguntarte, ¿no le estás restando voluntad a la ciudadanía mexicana en esta suerte de establecimiento ya de un régimen populista, ese arroz que ya se coció, como dices tú? Me parece que lo que hay que subrayar es esto que mencionas, es que los procesos políticos históricos son siempre reversibles. Cuando se dice que algo ha triunfado, un régimen ha ganado, pues no quiere decir que vaya a estar ahí por siempre. Mi punto es el siguiente, León, y eso creo que vale la pena discutirlo y quizá es en este momento más una especulación que una conclusión o una hipótesis más que una conclusión. Hemos hablado del populismo como un estilo,
como una concepción de la política. Podemos hablar de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador bajo el criterio de que ha sido una presidencia con esta visión populista que tiene rasgos evidentemente autocráticos. La pregunta es, ¿esto se queda en un estilo? ¿Esto se queda en una presidencia? ¿O se ha asentado ya en las instituciones políticas de nuestro país? Mi sospecha es que ha logrado curtir las instituciones democráticas para distorsionarlas de tal manera que aquellas instituciones que fueron construidas para el pluralismo democrático están ahora al servicio de un régimen político que tiene ese corte populista. Creo que eso es lo que estamos viendo. Lo que hemos visto es no una captura del Instituto Nacional Electoral. No podemos decir que el Instituto Nacional Electoral se haya entregado al régimen, pero ha quedado prácticamente anulado, de tal manera que es un espectador más de las transgresiones a la ley, que lo que vemos es que desde la inauguración del proceso electoral se violó la ley abierta y públicamente. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral? Decir, pues viola la ley porque ya no podemos hacer nada, pero simula que la cumples. No llames a tus precandidatos y bautízalos con otro nombre. Es decir, el árbitro da permiso a los jugadores para que violen la ley con tal de que pongan una mascarita que encubra esa transgresión. Creo que lo que hemos visto en la Suprema Corte de Justicia es gravísimo, porque pues prácticamente lo que estamos presenciando es la anulación del Tribunal Constitucional como un árbitro que revisa la constitucionalidad de las leyes que produce una mayoría. Si no tenemos nosotros un árbitro que analice con mucho rigor qué es lo que están aprobando nuestros congresos, pues lo que tenemos es básicamente un entorno no democrático. Esa es la hipótesis, León. Uh -huh. Más allá de la presidencia que sea brutalmente confrontativa, de una presidencia que se burle de la legalidad abiertamente, ¿qué es lo que tenemos en el funcionamiento del régimen democrático? ¿Seguimos teniendo los parámetros de un sistema pluralista, de una democracia constitucional, o ya hemos pasado ese umbral en donde el mecanismo no es el mecanismo del pluralismo democrático, sino que es otra cosa? Quiere decir, y tu pregunta me parece muy estimulante, quiere decir que debemos nosotros resignarnos a que este nuevo autoritarismo popular se va a establecer durante décadas. Por supuesto que no, pero tenemos retos que en algún sentido son retransicionales en nuestro país. Mm. Qué interesante esa palabra, retransicional. Dos preguntas más, Jesús. En muchos casos, los movimientos populistas han estado ligados a una figura central. Uno puede preguntarse, por ejemplo, y me parece fascinante, si el trumpismo sobrevivirá a Trump, si los modos del trumpismo se han ya vuelto parte del Partido Republicano o, digamos, regresará a sus cabales una vez que Trump desaparezca, incluso biológicamente, del panorama o pierda relevancia política. En Venezuela el chavismo, pues sí, sobrevivió a Chávez. Te pregunto, en México, qué papel tendrá o debe tener? Son dos preguntas distintas, pero te planteo ambas. ¿Qué papel tendrá y debería tener Andrés Manuel López Obrador a partir del 2025? Yo creo que ese es uno de los misterios de nuestro momento. Creo que es uno de los asuntos sobre los que se especula una y otra vez. Yo creo que en el caso de ganar Claudia Sheinbaum, la presidenta de México será Claudia Sheinbaum y
se verá ante la necesidad de mostrar públicamente que hay una mujer que es la titular del Poder Ejecutivo, que es la jefa del gobierno mexicano, que es la jefa del Estado mexicano. No imagino yo ningún tipo de parricidio, pero creo que sería un tipo de liderazgo sustancialmente distinto, aunque haya una afinidad en muchas concepciones de la política. Para empezar, la propiedad del movimiento no se transfiere con la transferencia del cargo ejecutivo. Creo que lo vimos nosotros ya de manera muy clara. Claudia Sheinbaum no fue capaz de designar a su sucesor en la capital de la República. Hubo una abierta rebelión dentro de Morena que no aceptó a Claudia Sheinbaum como la mujer que daba instrucciones de quién debía estar en la candidatura por la capital de la República. En ese sentido, esa gran disciplina de Morena que reconoce a López Obrador como al padre fundador de ese movimiento, no se vería en la siguiente administración. Creo que podríamos nosotros darnos cuenta del surgimiento de liderazgos con cierto margen de autonomía que no ha tenido el espacio morenista en estos años. Y yo tiendo a creerle al presidente López Obrador que estaría fuera de la escena política. Mm. Eh, Tiendo a pensar que en efecto se retiraría a su rancho y pienso en eso porque me parece que lo que más ansía el presidente López Obrador es en la consolidación de su leyenda, la construcción del mito de López Obrador. Y creo que nada ayuda más a la formación de un personaje legendario que el misterio, que el rumor, la oscuridad, el hecho de que no se le vea. En ese sentido, sí le tomo la palabra al presidente cuando nos asegura que regresará a su Mm. rancho y desaparecerá de la escena pública, pero habrá que ver. ¿Le importa más la leyenda o la continuidad dinástica? Yo creo que le importa su leyenda, le importa hacer lo que le queda hacer para que haya una estatuita suya en cada parque de México. La última pregunta obligada, Jesús, después de una charla como la que hemos tenido, es ¿qué país emerge en 2030 de todo esto que has descrito? Una oposición sin mayor rumbo, un gobierno que polariza, antagoniza, amenaza las instituciones, un país militarizado, pero todavía inseguro. ¿Qué México le espera a la siguiente generación? Yo creo que viene un proceso que creo que puede ser acelerado de recuperación de los referentes de la pluralidad mexicana. Creo que la partición del país en estos dos bloques, el bueno, el puro, el santo y los perversos, es una adulteración de la realidad mexicana, creo que es una falsificación de México, y tiendo a pensar que la diversidad mexicana empezará a expresarse nuevamente en su riqueza social, demográfica, cultural, territorial. Creo que lo que podemos anticipar con alguna expectativa de esperanza es que en la elección que viene pueda recuperarse este país de muchos colores, que podamos ver que la expresión política del norte, del Bajío, del sureste, del Golfo,
debe tener peculiaridades especiales, que debe haber en el Congreso referencias para la deliberación parlamentaria. Yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros imaginar en los próximos 10 años, que tengamos nosotros la capacidad de ir recuperando esto que ahora parece que está totalmente sofocado por esta disyuntiva entre unos y otros. Y creo también que nos espera una administración en la expectativa de que pueda haber continuidad en la presidencia de la República con mayor eficacia crítica. El presidente López Obrador no podrá heredar esa cobertura que ha tenido el presidente, al que se le han resbalado todos los escándalos, todas las incompetencias, todas las insensibilidades por alguna causa que no logramos descifrar. Pero quien lo suceda en la presidencia de la República no va a tener esa coraza. Y en ese sentido creo que, a pesar de que haya una estructura que ya tiene arquitectura de otro régimen, me parece que tarde o temprano recuperaremos estas referencias de la racionalidad pluralista, que yo creo que es lo que podríamos esperar en el mediano plazo. Suena como un anhelo digno de nuestro país. Jesús, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, León. Hasta ahí mi charla con Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias por escucharla. Amigos, los invito como siempre a suscribirse a Letras Libres. Suscríbanse al canal de Letras Libres en las distintas plataformas de podcast, donde pueden ustedes escuchar y quizá escuchan este mismo podcast de Ciberdiálogos. Suscríbanse si es que en realidad prefieren ver ustedes nuestros ciberdiálogos en YouTube. Suscríbanse al canal de Letras Libres para que tengan información de último momento cuando publicamos los ciberdiálogos y por supuesto las muchas otras cosas que ya publicamos y publicaremos en Letras Libres ahora y en el futuro muy cercano. Les agradezco mucho también que me sigan en mis redes sociales, @leonkrause. Ahí estoy siempre abierto a sugerencias, críticas y comentarios diversos. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Regresamos en unos días con una nueva charla que espero sea enriquecedora. Hasta pronto.